¿Mm? Bueno, creo que ya estamos en contacto con Héctor Polino. Héctor, muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, contentos de volver a hablar con vos, aunque nos gustaría hablar de temas realmente más agradables o más novedosos, pero el castigo sobre nuestro pueblo es tan fuerte con motivo del aumento de los precios de los bienes que la gente necesita para vivir, que nos obligan siempre a hacer la misma pregunta. Héctor, ¿qué es lo que pasa que en un marco donde se achatan los salarios, se comprimen los salarios tanto del sector privado como del sector público, las jubilaciones van por la escalera mientras que la inflación va por el ascensor, y da la impresión que los precios no se detienen, que siguen su marcha, y que realmente es una distorsión enorme entre el nivel de precios que estamos viviendo y el nivel de ingresos de los sectores populares? ¿Cómo se explica esto? No tiene explicación. La Argentina vive hoy dos pandemias. Una, el coronavirus, un problema sanitario tremendo, y el otro, la inflación, un problema económico también tremendo, que no comenzó ahora, que viene desde hace largo tiempo, desde hace muchos años, y que lamentablemente se ha ido agravando con el transcurso del tiempo, como toda enfermedad que no se la cura y se la trata a tiempo, se va agravando con el transcurso de los años. No tiene explicación. La única explicación es que en la Argentina no se cumple ninguna de las normas legales vigentes que ponen límites a los abusos que naturalmente están dispuestos a cometer los grandes grupos del poder económico. Uh-huh. Para eso está el Estado, para regular, para poner límites, para aplicar sanciones. Ahora, cuando vos tenés un Estado que miras para el costado y que en muchos casos es cómplice con la acción que llevan a cabo los grandes grupos económicos, tenés este resultado. Es un resultado económico lamentable para una población que sufre, por un lado, las consecuencias del problema sanitario, el encierro, la menor actividad económica, no poder disfrutar de la vida, uh-huh. Y por el otro lado, las limitaciones económicas que cada día son mayores, cada día más gente baja al nivel de pobreza, cada día más pobres bajan al nivel de indigencia, y entonces tenemos un país que realmente no se compadece con la riqueza que produce sus tierras. Un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, no tiene explicación que 44, 45 millones de personas que habitan el suelo argentino no puedan comer y vivir dignamente. Uh-huh. ¿Por qué sucede esto? Precisamente porque hay un Estado que no cumple con las funciones que tiene que cumplir un Estado bien organizado, cumpliendo y haciendo cumplir las normas legales vigentes. Ese es el problema de la República Argentina. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que países europeos, países asiáticos, países africanos hayan tenido en el año 2020, muchos de esos países, una inflación negativa? Es decir, que no solo que los precios no aumentaron, sino que incluso bajaron. O países que tuvieron una inflación del 0,4, del 0,5, del 0,7% anual. Países que han tenido el 1, el 1,4, el 2% anual. Y nosotros en 15 días
tenemos un aumento de precios de productos de la canasta de alimentos que ronda casi el 2%. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? En los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 26 años, cada 15 días, en la primera quincena del mes de mayo nos dio un aumento del 1,83% en 15 días. Y cuando yo leo la inflación que hubo en los países en el mundo, me encuentro con que en el año no tienen el 1,83 que nosotros hemos tenido en 15 días. Sí. ¿Por qué sucede esto? Y porque dejamos hacer a los grandes grupos económicos que remarcan los precios por las dudas. Ya se ha instalado una cultura inflacionaria en la Argentina. Vos vas hoy a un determinado comercio, carnicería, verdulería, panadería, almacén del barrio. Vas a comprar un determinado producto. El vendedor no sabe a qué precio lo va a pagar cuando lo tiene que reponer. Uh-huh. Entonces, por las dudas, remarca el precio de ese producto. Entonces, por las dudas se va remarcando constantemente. Además, se ha dolarizado prácticamente la economía argentina, lo que es un verdadero disparate, porque sí, en todo caso, la variación del tipo de cambio tendría que incidir en aquellos productos que son importados, uh-huh, o en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide luego en la estructura de costos, pero no dolarizar luego el precio del 100% del producto, como si fuese el 100% importado. Ahora, ¿quién controla eso? Los organismos de control prácticamente no existen. Claro. ¿No? Y cuando se comete una infracción y se aplica una sanción y llegan a pagar el monto de la multa, de la sanción establecida, después de haberla recurrido administrativamente, judicialmente, y a veces pasan años para efectivizar el monto de la sanción. Ese monto de la sanción por el abuso que cometieron es una cifra mínima de la ganancia extraordinaria que tuvieron cometiendo la infracción. ¿Cuándo se llega a la clausura de ese establecimiento? ¿Cuántos establecimientos se han clausurado en los últimos años? Ninguno. No hay establecimientos claros. Es la única forma de poder, de cuando hay reincidencia en la infracción, cuando hay reincidencia, bueno, la última medida que establecen las normas legales es el cierre del establecimiento, en la clausura, por una determinada cantidad de tiempo. Y cuando hay reincidencia en la clausura, es la clausura definitiva. Pero ¿cuándo se ha aplicado? Héctor, te manda saludos Eugenio Semino. Hay otra gente que también te manda saludos, pero seguro muchas gracias, y retribuirle, porque con Semino hemos llevado a cabo jornadas históricas en defensa de los jubilados por un lado y de los consumidores en general por el otro. Bien, sí, que los jubilados que han entrado en una etapa de la vida donde deberían dinamizar el mercado interno a través del consumo, la verdad es que no les alcanza para vivir. Esto es dramático. Con Semino, en años anteriores, hemos organizado boicot a la compra de determinado producto o a las compras en determinados supermercados por los abusos cometidos, y con muchísimo éxito. Bien. Con muchísimo éxito. Bien, excelente. Ahora, el mismo Estado, Héctor, que efectivamente no realiza los controles, no
no puede conducir la economía, ha aceptado en lo que va de esta administración, que asumió el 10 de diciembre del 2019, o sea que lleva un año y pico, 16 aumentos en el precio de la nafta. Sí. Eso también... Estuvo congelado hasta el 8 de agosto del año pasado. Desde marzo, en que comenzó el problema de la cuarentena como consecuencia del problema sanitario, ahí congelaron el precio de los combustibles hasta el 8 de agosto del año 2020. Y a partir de ahí, bueno, YPF, que tendría que ser la empresa reguladora del mercado, es la que está tomando la iniciativa en los aumentos en el precio de los combustibles. Ahora, en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y después de haberse destruido el ferrocarril de carga en la década de los años 90, se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta básica de alimentos promedio en un 27%. Entonces hay que ser muy prudente cuando se autorizan o resuelven aumentos en el precio de las naftas y del gasoil. Mira, está ya probado que el traslado, por ejemplo, de una tonelada de un determinado producto en camión, por ejemplo, desde la provincia de Misiones al puerto de Rosario, sale más caro que luego el traslado de esa tonelada desde el puerto de Rosario en barco a un puerto del norte europeo. Sí, es una locura. Bueno, ahí hay que pensar también en los ferrocarriles, ¿no? Hay que volver a reconstruir el ferrocarril de carga. Ahora, yo en la década, en el año 1962, fui concejal en la ciudad de Buenos Aires por el Partido Socialista. Y recuerdo, están los diarios de sesiones, los discursos que pronuncié en esa época, denunciando la influencia de los intereses petroleros. ¿Vos te acordás de los contratos petroleros que suscribió el gobierno de Arturo Frondizi? Sí, claro. Y también te acordás del libro Petróleo y Política, que escribió Frondizi cuando estaba en el llano. Así es. Cuando fue gobierno, que firmó esos lamentables y escandalosos contratos petroleros, recuerdo que mandaban a comprar, hasta sacar de la venta, los libros de Petróleo y Política, porque estaba haciendo desde el gobierno todo lo contrario de lo que estaba establecido en el libro. Y a partir de esa época, por los intereses petroleros, se destruyó el ferrocarril, los ferrocarriles de carga en la República Argentina, y bueno, entraron a sustituirlo a través del camión, a través de las naftas y del gasoil, donde las petroleras comenzaron a tener la influencia que hoy tienen y las ganancias escandalosas que vienen teniendo, ¿no? Claro. Sin que YPF regule el mercado interno, porque los propios funcionarios de YPF hablan del precio del petróleo en dólares, cuando en realidad es petróleo nacional y no proviene, en un gran porcentaje, no proviene del mercado internacional, de manera que no tendrían por qué mencionarlo en dólares, sino en función de los costos de producción y la ganancia correspondiente. Exactamente. Mira, además, cuando el precio del petróleo sube en el mercado internacional, automáticamente sube el precio de las naftas y del gasoil en la República Argentina. Y llegó un momento, unos años atrás, que el barril del petróleo llegó a costar 140, 150 dólares el barril. Pero hubo una época
que después empezó a bajar y llegó a $30 el barril del petróleo en los mercados internacionales. El precio de los combustibles en la Argentina no bajó un centavo. Pero después, cuando de $30 volvió a recomponerse y pasó a 33, a 35, a 40, cada vez que volvía a aumentar el precio del petróleo en los mercados internacionales, volvía a aumentar el precio de los combustibles en el mercado interno. No se puede creer, no se puede creer. No se puede creer. Ahora, si vos lees los discursos que yo pronuncié en esa época, tenía 26 años de edad, cuando ya previendo lo que iba a pasar, denuncié esas presiones de las empresas petroleras sobre el gobierno de entonces, el gobierno nacional de entonces, y las consecuencias nefastas que eso iba a traer para la economía argentina. Y lamentablemente no me equivoqué cuando denuncié en aquella época desde una modesta banca del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires las consecuencias económicas y sociales que iba a traer el desmantelamiento de los ferrocarriles de carga y la entrada de las empresas petroleras, ¿no? Claro, que explica mucho más lo que le está sucediendo al pueblo argentino de lo que pretenden algunos economistas liberales que tienen casi formulaciones esotéricas para explicar las décadas de decadencia que tiene la Argentina. Argentina vivió un proceso de desguace de su Estado, la privatización y extranjerización de sectores estratégicos de su economía, y lógicamente la ganancia que realizan esas empresas se deben transformar en dólares y esos dólares se van al exterior. La verdad que no sé cómo un país puede capitalizarse, puede crecer, habiendo sido colonizado como ha sido la Argentina. Exactamente, totalmente de acuerdo. Te quiero preguntar, porque el otro día yo le pago habitualmente a mi mamá, que cumplió el otro día 90 años, y con motivo de la pandemia le pago algunas cuentas, siempre le pago Claro, y le estaba pagando 1.500 pesos, 1.500 y alguna monedita por mes, no sé qué servicio le da Claro, no sé si es la televisión, no sé qué es, y voy el otro día con los 1.500 pesos a pagar y eran 2.100 pesos, el mismo servicio. ¿Cómo se explica que de un momento estaba muy atrasado la tarifa? ¿Cómo se explica que de un momento para el otro aumente un 40% este servicio? No puede ser. Tenés que reclamar al ENACOM porque no puede ser porque las empresas después de la resolución que tomó el ENACOM, que luego ratificó el Congreso Nacional por una ley, por el decreto 690 del ENACOM, se declara servicio público esencial a la telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable. Y en consecuencia, a partir de ese momento, las empresas no pueden aumentar los servicios como lo venían haciendo. Tienen que ser autorizados por el ENACOM. Y el ENACOM, el momento que ha autorizado es a partir de enero de un 8% a partir de marzo, de un 8% en el valor de las tarifas. Salvo la empresa Telecom, que ha producido 2 aumentos no autorizados por el ENACOM, y ahora el tema se va a dirimir en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque una entidad de defensa de los consumidores de Mar del Plata inició una acción judicial. En primera instancia tuvo resultado favorable para los consumidores, impidiéndole a Telecom ese aumento que había establecido por la suya, y Telecom apeló, la Cámara de Apelaciones
revocó el fallo de primera instancia, le dio la razón a Telecom, y ahora el ENACOM, que es el ente de control, apeló la resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y 25 entidades de defensa de los consumidores, entre las cuales está Consumidores Libres, avalamos, respaldamos, apoyamos esa decisión del ENACOM de apelar el fallo ante la Cámara, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De modo tal que esto que vos me decís de la empresa Claro, para mí ahora es una novedad. Bueno, pero mira, yo felizmente le saqué una foto y ahora acá puedo recurrir a esa foto. Es 2.093,63 centavos, es decir, casi 2.100 pesos, 2.093,63 centavos. Y te voy, esta te la voy a enviar y te voy a enviar la del mes pasado, que vas a ver que está en 1.500 pesos. O 1.500 y alguna moneda, por ahí es un pelito menos del 40%, pero realmente a mí me sorprendió, y esto que vos me decís, bueno, realmente significará que hagamos un reclamo, porque yo pienso que esto le ocurre a la mayoría de la gente, y la mayoría de la gente, ¿qué hace uno? Bueno, paga y dice, bueno, después voy a hacer el reclamo, y después no hace más el reclamo. Y me parece que esto da lugar a los abusos, temor a ¿no? que le corten el servicio. Claro. Sí, mandámelo que me voy a ocupar. Sí, ya ahora, mira, ya mismo te lo mando así, lo tenés, y después te mando el anterior para que veas la diferencia que hay de precios. Yo, yendo a un terreno un poco más amplio, porque vos sos un dirigente político de vocación nacional, porque te dedicás desde Consumidores Libres a la defensa de los consumidores y a todo este drama que vivimos los argentinos, que tiene que ver con la enorme inflación que carcome los bolsillos del pueblo, pero tenés una concepción global de las cosas, y fuiste diputado 12 años. Yo te digo, te hago esta pregunta. El año pasado, 2020, no hubo presupuesto en la Argentina, con lo cual la verdad es que después se sumó la pandemia. Y entiendo que, bueno, quizás en tiempos excepcionales la discrecionalidad en el manejo de la cosa pública no es admisible, pero podría ser en algún sentido. Pero este año se mandó un proyecto de presupuesto de algo así como 8 billones y pico de pesos. Lo cierto es que tenía una previsión del 29% de inflación para todo el año. Hoy ya sabemos, lo sabe el país entero, que esa inflación se va a alcanzar en poquito tiempo más. ¿Cómo hace un país para planificar? ¿Cómo hace una empresa? ¿Cómo hace un ciudadano? ¿Cómo hace un trabajador, un jubilado para planificar su existencia en un contexto de tanta incertidumbre como la que vivimos en la Argentina? Y es muy complicado. Bueno, en general, los proyectos de presupuestos de gastos y recursos que envían los poderes ejecutivos de turno al Congreso Nacional, en general tienen una pauta inflacionaria menor que la que realmente después se produce. Ahora, en este caso fue muy optimista el Poder Ejecutivo Nacional en enviar un proyecto con una pauta inflacionaria del 29%, cuando todo indicaría que la inflación de este año va a estar entre el 44, el 45, el 50%. Falta ver todavía algunas variables, algunos aumentos en algunos servicios públicos que todavía no se han producido. Habría que ver luego qué porcentaje se establece. Bueno, ¿cómo hacen los ciudadanos? Disminuyendo los niveles de vida. Cada vez aumenta más la pobreza y la indigencia en la República Argentina. Héctor, en vez de ir disminuyendo esos porcentajes, con el transcurso del tiempo van aumentando. Entonces, Héctor, te quería hacer una consulta. Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? Bien, gracias.
Hace unos meses, un tiempo, se votó una nueva ley de alquileres en Argentina que, al parecer, desde el punto de vista de los resultados, se ha quedado como a mitad de camino, ¿no? Porque no termina de resolver el dramático problema de los alquileres. Es como que el Estado no ha tenido la capacidad de meterse a fondo con este tema. Hoy algunos indican que en las franjas de menos recursos el alquiler se lleva más del 50% de los ingresos de una familia. ¿Cómo están viendo este tema y que es un tema estructural y muy complejo, que se suma, al tema de los alimentos, ¿no? Como los dos grandes problemas de las familias argentinas, ¿no? Las familias que no tienen casa. Sí, sin duda, el problema de los alquileres en un país donde hay un déficit habitacional enorme, no se resuelve ni con el congelamiento el problema, ni con dejar libre el precio de los alquileres a partir de determinado momento, como ha ocurrido. La única forma de resolver este tema, yo cuando fui secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación, le di un gran impulso a el apoyo a las cooperativas de vivienda y al sistema de autoconstrucción. No tiene solución el problema del déficit habitacional que existe en la República Argentina. No tiene solución si desde el Estado no hay toda una política tendiente a desarrollar la construcción de viviendas a través del sistema cooperativo, que está probado que lo que cuesta 1 metro cuadrado de construcción en el sistema de carácter comercial, con ese dinero en las cooperativas se construyen 3 metros cuadrados. Claro. Eso está probado. Y después con el sistema de la autoconstrucción. En la época que yo fui secretario de Estado, promoví este sistema y se construyeron centenares y centenares y miles de viviendas en todo el país. ¿En qué consiste el sistema de la autoconstrucción? Es un sistema que variable. Por ejemplo, un determinado municipio puede cederle a una cooperativa de vivienda tierras públicas, tierras fiscales, para construir vivienda. Se reúne esa cooperativa de autoconstrucción y los propios integrantes de la cooperativa construyen esa cooperativa, comprando los materiales en grandes cantidades, defendiendo el precio unitario de los ladrillos, de las arenas, del cemento, etcétera. Se disminuye enormemente el valor de la mano de obra, porque son los propios integrantes de la cooperativa los que llevan a cabo la construcción. Y luego, cuando se van terminando las viviendas, mientras se van construyendo, nadie sabe a quién le va a tocar esa vivienda. De modo tal que todos tienen que poner el máximo de esfuerzo para que la vivienda sea de la mejor calidad posible, porque después va a haber un sorteo donde se van a adjudicar las viviendas por sorteo. Ese sistema dio un éxito fenomenal. Incluso algunas cooperativas de autoconstrucción consiguieron créditos de entidades en el exterior. Yo recuerdo que cooperativas de países europeos otorgaron créditos, otorgaron recursos a esas cooperativas a tasas pero muy, muy bajas, y en algunos casos hasta sin tasas de interés, fueron casi donaciones, y se construyeron en esa época centenares de cooperativas. A veces los municipios ponen el terreno, a veces hacen las obras de
de servicios, suministrando el servicio de agua potable, de cloaca, de energía eléctrica, etcétera. Es decir, para ir reduciendo el enorme déficit habitacional que existe en la Argentina, a través del sistema de carácter comercial no lo vamos a mejorar. Hay que incentivar, tiene que haber toda una política del gobierno nacional en coordinación con los gobiernos provinciales, estos en coordinación con los gobiernos municipales, promoviendo, fomentando, estimulando la creación de cooperativas de vivienda y en cooperativas de autoconstrucción. Es la única manera de poder ir reduciendo el enorme déficit habitacional que existe en la República Argentina. Y no lo vamos a resolver con una ley de alquileres como las que se han venido dictando en las últimas décadas en la República Argentina. Bueno, Héctor, te agradecemos muchísimo. El tiempo, como siempre, es breve, pero creo que te pudiste explayar sobre temas que son realmente de gran interés, no solo para nuestros oyentes, sino para toda la comunidad. No sé si querés cerrar con alguna cosa que te haya quedado en el tintero, muy breve, pero de nuestro lado, muchísimas gracias por la participación aquí en La Brújula. Lo que quiero señalar es lo siguiente, que los oyentes tienen que involucrarse cada vez más en la vida política, gremial, social del país. Cada uno de nosotros, en lugar de ser espectadores y comentadores y quejosos de la situación que vivimos, tenemos que convertirnos en protagonistas, asociándonos a las distintas entidades gremiales, sociales que existen en el barrio, los distintos partidos políticos que hay desde la derecha hasta la izquierda, pasando por todos los matices e intermedios, asociarnos, militar, participar, ser protagonista. Y en la medida que cada uno de nosotros nos comprometamos más en la vida política, social, sindical del país, vamos a mejorar las condiciones materiales y culturales de vida que hoy tenemos. Excelente. Muchísimas gracias, Héctor. Hasta la próxima. Que sigas muy bien, hasta pronto. Gracias. Bueno, hemos hablado con el doctor Héctor Polino, de Consumidores Libres, uno de los hombres que más puede recordar la vida política argentina porque debe llevar cerca de 70 años militando, y es un ejemplo. Alguien hoy me enviaba desde Córdoba y decía el incansable Héctor Polino, porque quienes lo conocemos desde hace 50 años, porque no tengo tiempo para conocerlo de antes, porque él tiene más años que yo, sabemos que es un trabajador incansable por los derechos del pueblo trabajador, de la gente que todos los días se levanta a hacer la Argentina. Y eso es un ejemplo. Si todos nos comprometiéramos un poquito más, el país no estaría todo lo mal que está. Así que hagámonos cargo de la parte, cuando decimos no a los partidos políticos. Si nosotros nos sumamos a un partido político, vamos a mejorar ese partido político. Si nos sumamos a la sociedad de fomento, podemos mejorar la sociedad de fomento. Si nos sumamos a un club de fútbol, vamos a mejorar el club. Si nos sumamos a un sindicato, vamos a mejorar el sindicato. Entonces hay que participar. Ese mensaje me parece que es excelente. Vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con nuestro amigo Hernán Madera.